Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa de Educación Familiar. Soy el máster Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán AC, y nuevamente estoy muy contento de que estemos aquí reunidos para poder compartir con ustedes uno de esos temas maravillosos con invitados de lujo y que nos ayudan a ir aprendiendo y descubriendo muchas cosas del mundo. En esta ocasión, nuestro invitado si es de Guadalajara, ya ven que hemos tenido muchos invitados foráneos, pero en esta ocasión sí es de Guadalajara. Es Óscar Navarro, ahorita nos va a compartir él el tema de la filosofía desde la infancia y vamos a poder tener esta oportunidad de conocer y descubrir en qué consiste este campo, este conocimiento, ahorita él mismo nos va a definir para que de esta manera lo podamos llevar desde la familia. Porque a veces, bueno, tenemos la idea de que la filosofía es como para viejitos o para personas de otros países, qué sé yo. Pero en esta charla nos vamos a dar cuenta que es algo tan común que podemos generar. Óscar, buenas noches, bienvenido aquí a este programa. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. Me da mucho gusto que haya tenido esta oportunidad. Gracias por invitarme y pues aquí estamos dispuestos a conversar y también a responder las preguntas que vayan surgiendo. Muy bien, aprovecho para comentar que la caja de comentarios, ya saben que podemos aquí poner saludos, preguntas, dudas, para que nuestro invitado nos lo pueda resolver. Y también si nos estás viendo en retransmisión, la misma situación y posteriormente podríamos apoyarte o acompañarte. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema y considero, Oscar, que lo más importante es definir qué es filosofía para que de esta manera podamos ir viendo en qué concepto nos encontramos. Muy bien. Una definición sencilla que podemos encontrar de filosofía es tal cual su raíz etimológica. Filosofía está dividida en dos palabras, philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, el filósofo es aquel que es amante de la sabiduría, aquel que aspira a alcanzar la sabiduría. Como un dato curioso, el nombre tiene que ver con un sentido religioso en donde los griegos creían que ellos no eran capaces de poseer la sabiduría plenamente, solamente los dioses eran los únicos capaces de concretar pues ese conocimiento perfecto. Entonces el ser humano solamente podía aspirar a alcanzar esa sabiduría, mas no iba a tenerla en su plenitud. De ahí el nombre de amantes de la sabiduría. Yo recuerdo que era una asignatura que a mí me daban en la preparatoria y luego existía el eterno debate de si la filosofía era más que la ciencia, que era una ciencia, que no era una ciencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué sabes respecto a esto, Oscar? Sí, actualmente yo pienso que en muchísimos años no va a acabar este debate. Lo primero es que la filosofía se puede entender desde el punto de vista de la ciencia siempre y cuando se tome en cuenta como un parteaguas histórico. Más o menos en el siglo, si mal no recuerdo, 17, 18, 19, por esas épocas, hubo una ruptura con algo conocido como el Círculo de Viena. Entonces, el Círculo de Viena quería aplicar la filosofía únicamente para las ciencias experimentales, aquellas ciencias que se pudieran concretar con el método científico. Entonces, empezó a dejar de lado las cuestiones como del pensamiento, cuestiones de la reflexión sobre el ser, sobre la ética, si no estaban fundadas directamente con ciencias que se pudieran comprobar a través de este método. Antiguamente, la ciencia y la filosofía eran consideradas una. De hecho, si analizamos la historia de la filosofía con distintos filósofos a lo largo de esta, nos vamos a dar cuenta que el filósofo era entendido perfectamente como científico. Tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que es de los primeros filósofos de la antigüedad, que tenía aportes en la matemáticas, en la física, incluso en la medicina. Tenemos a los pitagóricos, que todavía hasta la fecha se sigue estudiando sus aportes a las matemáticas. De hecho, el famoso teorema de Pitágoras, creo que más de alguno de nosotros lo recordará. Entonces, siempre la filosofía iba acompañada de esta parte de la ciencia. De hecho, la definición que da Santo Tomás de Aquino de ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Ahí perfectamente sigue entrando la filosofía, porque la filosofía busca dar el porqué a las últimas causas a través de la razón. El detalle, como te comento, Jorge, es esa división que se hizo ya en la época moderna,
en donde se quiso hacer ese parteaguas, y también no lo podemos considerar del todo erróneo, porque esto se debe no nada más así como un querer alejarnos de la filosofía, sino que las ciencias experimentales o las ciencias exactas lograron tener tantos descubrimientos que llegó un punto en el que se tuvieron que empezar a hacer sus ramificaciones, biología, química, física, entre otras. Entonces llegó a ser necesario este rompimiento. Muy bien, sí veo que la filosofía puede ser algo que ha acompañado a la humanidad, pues básicamente los filósofos antiguos, pues justamente fueron los que empezaron a dar como esa parte del conocimiento. Tengo una duda acerca de las ramas, pero primero ya hay algunas felicitaciones. Por aquí dice Caro Ortiz que le está encantando el programa. Es la parroquia de San Francisco, no alcanzo a ver de dónde, pero también pone que le gusta. Y Rafael Ortiz, videógrafo, también puso que le encanta. ¿Ah? Muy bien, saludos. Creo que esa es mi mamá, mi tío, y ya pues saludos a la parroquia de San Francisco. Muy bien, qué bueno que están aquí sintonizando para seguir aprendiendo juntos. Sí. Oye, acerca de las ramas de la filosofía, entonces, yo recuerdo que hacíamos como la prepa justamente un árbol con un tronco y de ahí se iban saliendo muchísimas. ¿Qué nos puedes tú platicar acerca de estas? ¿Cuáles son? Sí, las ramas de la filosofía son bastantes. De hecho, podemos estudiar diferentes sucesos, hechos o etapas a través de la filosofía. Justo venía platicando hoy con una colega de la secundaria donde trabajo y le decía yo que un día teniendo una charla con una amiga que es médico, ella me decía, oye, estamos estudiando a la par, ella medicina y yo filosofía, y me decía, oye, todas tus materias son filosofía de algo, que filosofía del conocimiento, que filosofía de la naturaleza, que filosofía de la historia, no sé, un montón de cosas por el estilo. Entonces, hay muchísimas ramas de la filosofía, pero podemos concretarlas específicamente en 6 tratados. Estos tratados son metafísica. Metafísica, aquí es importante desde ahorita hacer la aclaración, porque en la actualidad se tiene un concepto medio extraño de metafísica que va más por el lado esotérico, que los chakras, que angiología y cuestiones que no son necesariamente lo que es la ciencia de la metafísica en filosofía. La metafísica es el estudio del ser en filosofía. Es decir, todo aquello que no logramos captar directamente con nuestros sentidos, pero que sí podemos llegar a concluir que es real, que existe a través de conclusiones lógicas, ¿sí? La esencia de las cosas, el origen de estas, ¿sí? De hecho, la metafísica va muy de la mano a estas cuestiones del conocimiento de Dios a través de la razón. De ahí pasamos a la filosofía del conocimiento, o algunas ramas también lo pueden llamar nociología, que tiene que ver en cómo el ser humano conoce. ¿Sí? Aquí se estudia precisamente cómo es que llega el conocimiento a través de nosotros, si es por medio de los sentidos, si solamente es a través de la razón, etc. Luego tenemos la antropología, que es específicamente el estudio del ser humano. Tenemos la filosofía de la naturaleza, que también se puede conocer como filosofía de la ciencia, que es ya ver más o menos cómo aplicar a la parte real, a la parte sensible, aquello que se aprendió en la metafísica. Luego también tenemos la ética, muy importante en nuestros días, sobre todo con tantos dilemas que están saliendo ahorita por diferentes cuestiones en la vida social, en la vida científica, en la vida tecnológica. Y tenemos también la teodicea, que también se conoce como teología natural, que es simple y sencillamente el poder dar una justificación de la existencia de Dios a través de la razón. Eso sería como a grandes rasgos los 6 tratados más importantes que tiene la filosofía. Muy bien, se me hace muy interesante porque justamente ahorita que estamos platicando de cómo la sociedad actual pareciera que le gusta ponerse en contra de lo antiguo, podemos llegar a cuestionar o a decir, bueno, entonces la filosofía en tiempos actuales tiene alguna importancia, tiene alguna relevancia, pero antes de que me respondas, Oscar, ya hay otros saludos. Nos están viendo ya Ricardo Quintero, que dice, excelente tema, saludos. Muchas gracias, Ricardo, que nos está sintonizando. Y
Nuestra querida Lore Vitela también está poniendo que qué interesante. Gracias, Lore, qué gusto volverte a ver y estamos aquí aprendiendo juntos de nuestro experto Oscar. Ahora sí. Oscar, platícanos entonces, ¿tú cuál es tu opinión o cómo estás viendo a la filosofía en esta trascendencia con la sociedad actual? Ok. Ahorita que mencionabas eso de que queremos hacer como un corte con la parte de lo antiguo, hay una filósofa alemana que se llama Edith Stein, que habla precisamente de eso, y no nada más se ve en la sociedad, sino que la misma filosofía lo llegó a ver en el punto, justo de lo que te decía ahorita, de la ruptura entre la parte moderna con lo antiguo. Decía, el error de los modernos es querer olvidar todo el legado que nos dejaron los antiguos y querer fundar una filosofía desde cero. Y aquí es donde ya entra también esta parte del ser humano, en donde ahorita estamos como en una especie de dominio de lo que le pudiéramos llamarlo pragmático, es decir, aquello que sea práctico para la vida, aquello que me sirva en el instante o que me genere algún beneficio. Y empezamos a desechar poco a poco como esta parte de la reflexión, porque decimos, bueno, la filosofía me va a dar un beneficio a mí directamente, si no me está produciendo dinero, si no me está ayudando a crecer en ese sentido económico o en un aspecto tecnológico, ¿qué sentido tiene el estar reflexionando sobre temas de la vida y cosas por el estilo? Ahorita está muy metido como ese pensamiento. Ahora, aquí la cuestión es que, muy curiosamente, aquellos que en la actualidad están criticando como esa parte de la necesidad de la filosofía como ya algo obsoleto, necesitan forzosamente filosofar para poder llegar a esta conclusión. No puedes llegar a esa conclusión sin antes tener en cuenta que para argumentar necesitaste filosofía. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que la filosofía está metida en nuestro día a día, incluso cuando nosotros no somos conscientes de eso. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, vivir sin pensar en filosofía es vivir una filosofía no pensada. A través de redes sociales, a través de lo que es Internet en general, fuera de las redes, lo que vemos en la televisión, anuncios publicitarios, diálogos de películas, todo eso tiene una ideología, tiene un pensamiento que va dirigido hacia un público específico, tiene una intención. Sí, todo discurso que vemos no está nada más así por nomás. El simple hecho de escuchar de pronto una canción, el tipo de letra que escuchamos, la cultura que está generando, ya está hablando de filosofía. Entonces, la importancia de la filosofía actual, creo que, como diría, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero fue presidente de la Asociación Filosófica aquí en México, decía que la tarea de la filosofía es ahorita hacer que la sociedad despierte y se dé cuenta de que tiene más que el sentido académico, tiene un sentido que se puede vivir en la vida cotidiana, porque a veces pensamos que solamente está en las aulas la filosofía y lo que dijo el filósofo fulano que está en un libro de hace como 2600 años y pues ya no tiene nada que ver con el ahora. Pero la filosofía tiene que impactar en la actualidad en ese sentido, en cómo lo aplicamos a la vida cotidiana. Por ejemplo, temas importantes como en la bioética, el hecho de decir quién merece atención digna. Por ejemplo, una persona se le puede negar atención por el hecho de no ser residente de cierto país o por el hecho de pertenecer a una religión te vamos a negar la entrada a tal lugar. Ese tipo de cosas son dilemas que lo va planteando la ética, o ya si tocan aspectos directamente vitales, pues ya la bioética que va relacionada con eso. También el aspecto, como te decía hace unos minutos, con la cuestión de cómo va avanzando la técnica, la ciencia se pregunta si lo puede hacer, pero no se pregunta si lo debe hacer. Entonces, la filosofía entra en esa parte de decir, bueno, tú puedes hacer todo esto y llegar hasta tal punto, pero ¿debes hacerlo realmente? Estás respetando la dignidad del ser humano, estás cuidando todos esos aspectos que a veces no se ven, o simplemente estás aplicándolo al ser humano lo estás viendo como un medio y no como un fin en sí.
todo ese aspecto es de gran importancia para la filosofía y nos ayuda también a formar un pensamiento crítico. Por todo lo que te decía ahorita, todos los días estamos plagados de diferentes imágenes, medios de comunicación, ideologías políticas que tienen un trasfondo de no nada más así como que se le ocurrió a esta persona que lo acaba de decir, tiene años y años, incluso siglos a veces ese pensamiento y no nos damos cuenta. Fíjate que es muy interesante, ahorita que te estaba escuchando dije, cómo socialmente hemos parecido que no nos interesa, pero no, si hay un trasfondo, hay una ideología, hay un pensamiento que siempre está en el inconsciente, no es tan inconsciente, de los medios de comunicación y de las personas y cómo va afectando. Aprovecho porque ya hay preguntas, siguen saludos, hago eso antes de que se me vayan a pasar, Claro. porque Nena Vitela ya nos manda saludos, muchas gracias, Nena. Erika Ivonne Maldonado también dice que le gusta el programa. Oscar Maldonado del Estado de México nos está viendo, él es seminarista. Muchas gracias, Omar, por estarnos viendo. Dije Oscar, Omar. Y Juan Jorge Ruiz pregunta: saludos, ¿hay algún libro para leer sobre filosofía que sea sencillo de entender y tú nos recomiendes? Ok. Hay un libro que me gusta porque nos ayuda a introducirnos en la filosofía tal cual, ya tocando con algunos pensadores, no nada más así como de manera general. Les voy a recomendar dos. Uno es que les menciono, se llama La filosofía en sus fuentes, que lo pueden encontrar en Editorial Porrúa. No, desconozco si está en otra editorial, pero ese fue el que yo encontré y menciono la editorial porque normalmente suele ser económica. Es de Francisco Montes de Oca. Este escritor lo que hace es dar un panorama general de toda la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Más o menos termina su escrito, el escrito que en el libro termina como en los años 70, más o menos, de pensadores un poco más actuales. Pero antes de ponerte los escritos de aquellos filósofos en fragmentos, te va dando como una introducción para que conozcas el pensamiento, no sé, de René Descartes o de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, y lo va desglosando para que al momento de que tú lo vayas leyendo, ya digas, ya más o menos nos damos una idea de qué pensamiento era el que lo guiaba, o por qué está escribiendo esta cosa, o por qué escribe tan raro. Entonces nos ayuda a esa parte como introducción. Y hay unos libros introductorios a la filosofía del padre Mariano Artigas. Ya creo que el padre, creo que ya ahorita en este momento ya no ejerce como catedrático, pero él era catedrático en una universidad de España, ahorita no recuerdo el nombre, y él tiene varios libros introductorios a la filosofía. De hecho, hay un libro tal cual que se llama Introducción a la Filosofía, y es de Mariano Artigas. Es un sacerdote filósofo que buscó escribir precisamente de una manera muy sencilla para que poco a poco nos fuéramos introduciendo en este mundo de la filosofía. Esos serían tanto libros como autores que les recomendaría para ir iniciando. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Justamente ahorita que estás mencionando sobre los filósofos, bueno, yo sé que es muy extenso, que no nos alcanza el programa para hablar de tantos, pero recuerdo a Sócrates, Aristóteles, Platón, de ellos que nos puedes compartir a lo mejor, pues poquito, entiendo, porque hablaron mucho y tienen mucha forma de pensamiento que todavía está presente en nuestros días, pero como parte de un panorama de un filósofo, ¿qué nos podrás platicar? ¿O de quién te gustaría platicaros? Muy bien. Los tres que mencionaste creo que son uno de los tridentes más importantes de la filosofía griega. Y de hecho, con Sócrates se hace un parteaguas. Hay muchas maneras, a lo mejor diferentes puntos de vista, de estudiar la filosofía en cuanto a la historia. Pero una de las divisiones que muchos acostumbran a hacer en la historia de la filosofía es justamente presocráticos, es decir, antes de Sócrates, y a partir de Sócrates en adelante, en esta parte de la filosofía antigua. Entonces, la importancia del pensamiento de Sócrates es bastante relevante. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles, ¿sí? Ahorita me quisiera centrar en Sócrates porque es un filósofo que nos interesa para el tema que estamos tratando, porque es de donde vamos a desprender un poquito. Sí tiene que ver con Platón, de hecho, ahorita voy a explicar por qué,
pero nos vamos a enfocar más en conocer un poquito de Sócrates. Sócrates, pues, él nace más o menos entre el año 470 y 469 a.C. y muere alrededor del año 399 a.C. ¿Sí? Vivió una vida bastante longeva para su época. Los conocimientos que tenemos de sus enseñanzas fueron a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque curiosamente no escribió absolutamente nada. Todo es a través de lo que nos dejaron entonces sus alumnos. Sus alumnos pues se dedicaron a transmitir su pensamiento y a perfeccionarlo, mejorarlo o incluso hacer algunos cambios dependiendo del caso. Los mejores registros que a lo mejor pudiésemos tener, al menos los más extensos, son de parte de Platón, que en los diálogos que hace Platón escribe de manera de diálogo, pone a Sócrates como protagonista y plasma tal cual el método que utilizaba Sócrates, la manera de pensar de Sócrates, obviamente con los aportes ya propios de la filosofía platónica, pero no dejando de lado a su maestro. Es como prácticamente los diálogos pudiéramos considerarlos como un homenaje a su maestro. Una crítica que sí se le pudiera hacer tal vez a Platón es que escribió mucho desde la idealización que él tenía de Sócrates, porque no dejó de ser una influencia grande, pero aún así se puede rescatar mucho de este filósofo. ¿Me recuerdas, o desmiéntame si me estoy equivocando, que él propone algo llamado la mayéutica? ¿Sí es por ahí o estoy confundiendo lo de autor? Es correcto, la mayéutica socrática. Voy a desglosarlo un poquito más para que se entiendan. Bueno, Sócrates, la justificación de la ética de Sócrates Sócrates va a buscar justificar la ética, las buenas costumbres a través del pensamiento filosófico. Pero para eso no lo va a hacer así como nada más sacado de una manera meramente, por así decirlo, técnica, sino que busca hacerlo a través de un método llamado la dialéctica. Y de la dialéctica se desprende la mayéutica. ¿Por qué? El método dialéctico de Sócrates tiene la intención de que a través del diálogo se vaya el alma, por así decirlo, encontrando la salida hacia la verdad. ¿Por qué lo hace de esta manera? Para que la misma persona se dé cuenta por sí misma que la idea que tenía antes era errónea y a través de este diálogo poco a poco va fluyendo hacia el caminar a la verdad. Rara vez los diálogos de Platón o los diálogos, en este caso en donde Sócrates interviene, van a tener una intención así como demasiado técnica. Casi siempre va a ser con temas relacionados a las cuestiones de la moral, ¿sí? Que se enfocan mucho, habla mucho de la justicia, habla mucho de buscar el bien por sí mismo y no nada más por obtener el beneficio, todo ese tipo de cosas. El método dialéctico se divide en dos partes. El primero es la refutación, que es donde Sócrates busca refutar la idea errónea que pudiera tener la persona con la que esté dialogando. Y la segunda es la mayéutica, que ahorita comentas. Mayéutica, en pocas palabras, es dar a luz. ¿Y por qué le puso el nombre de mayéutica? Es algo muy curioso. Sócrates le pone ese nombre porque su mamá era partera. Entonces, él en el diálogo Platón en el diálogo de Tetetes, que es uno de los diálogos que deja escrito, le ponía el nombre casi siempre de las personas con las que se supone que Sócrates intercambiaba los pensamientos. Entonces, en este diálogo, él le explica que él tiene el oficio de partero, así como su mamá era partera y ayudaba a las mujeres a dar a luz a los hijos, él ayudaba a las almas a dar a luz a la verdad. Entonces, con esa intención le deja ese nombre de mayéutica. Busca dar la luz a la verdad, ayudando al alma a prepararse para que llegue a ese alumbramiento. Muy bien, se hace muy interesante porque son términos que al fin de cuentas invitan a las personas a esa reflexión. También aprovecho para ahorita mandar saludos porque se nos está viendo de saludos y de preguntas y vamos a darle salida. Por ejemplo, nos manda saludos Jorge Ortiz,
José Ortiz, que le gusta mucho el programa. También nuestra querida Juanis Córdoba nos está viendo. Un fuerte abrazo, Juanis. Muchas gracias por lo que comentaste. Y por acá nos dice una pregunta. Ay, mira, qué padre, porque justamente para allá yo iba a encaminar. Actualmente la filosofía en México se enseña a partir de la secundaria o de la preparatoria. Y mira que es una pregunta que yo también tengo porque, bueno, ahorita tú nos desmientes, siento que se ha ido desvirtuando y más aún, casi hasta omitiendo. Ya muy poco se ve en el sistema básico, pero bueno, dejo que mejor tú nos contestes esta pregunta y que al fin de cuentas es lo que me interesa porque eso lo vemos dentro de la parte teórica, pero dentro de nuestro contexto real, social, mexicano, ¿qué está pasando con esto de la filosofía? ¿Cuál es tu percepción? A lo mejor es diferente a la mía, que yo no estoy tan empapado, pero que yo como también soy docente en la primaria me doy cuenta que no está como tan cultivado o no se pretende mucho cultivar dentro de las instancias, al menos en las primarias. Desconozco como ahorita el que nos hizo la pregunta, si en secundaria o preparatoria hay como un poco más de refuerzo o simplemente de idea de que se genere, pero te escuchamos, Oscar. Ok, actualmente como materia, si revisamos el plan de estudios, no hay como tal filosofía en educación básica, que pues comprende tanto preescolar como primaria y secundaria. Pero a partir de preparatoria, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, se tiene los últimos semestres de preparatoria la materia de filosofía y la materia también de ética. Ya si hubo algún cambio en estos últimos tiempos, ya sería a lo mejor alguna variación, pero según yo, al menos la Universidad de Guadalajara, que pues es la que ahorita podemos tomar de referencia por la región en la que estamos, sí sigue manejando la materia de filosofía en esa etapa de preparatoria. Y como les mencionaba, pues en etapas anteriores, realmente no hay como tal una materia que podamos llamarle filosofía, pero sí se puede abordar el pensamiento filosófico, tanto en cuestiones como la materia de formación cívica y ética, porque al final de cuentas la ética es una rama de la filosofía. Se puede abordar directamente desde la historia e incluso del español. Pudiéramos abordarlo a lo mejor en otros aspectos, pero creo que estas tres materias son de las que más están relacionadas con la filosofía. Y bueno, eso se presta hasta para un debate porque con la nueva escuela mexicana, pues está buscando y pretendiendo ciertas ideas que, bueno, a mí personalmente no termino de empatar con ellas, no termina de hacer que cuajen mi mente pedagógica, pues yo soy pedagogo, en el cual yo he visto que la filosofía que manejan, por ponerle un ejemplo, está destinada como a cierta propaganda. Digo, no quiero meterme en polémica o en alguna situación negativa, pero efectivamente siento que nos queda mucha área de oportunidad dentro del sistema educativo para poder generar en los jóvenes esta situación y esta conciencia de la necesidad que se tiene. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que así como tú como yo lo he tenido, tú también has tenido pues un montón de cursos porque nos han estado dando pues un montón de contenido del plan 2022 que ya es de la nueva escuela mexicana y sí se ve muy marcado de pronto como a tirar hacia cierto lado en vez de buscarlo hacer un poco como más global. No sé si sea el término propio, pero algo que sea más universal. Parece como que está más inclinado hacia cierta ideología si revisamos directamente qué ideólogos están trabajándose dentro de esta parte. Ese como un punto que sí lo vería a trabajar. Lo que sí le reconozco es que, y pues no es únicamente de este plan de estudios, también el de 2017 lo tenía, se está empezando, al menos en el papel, está marcado que se busca que el estudiante genere un pensamiento crítico. Entonces, a través de eso es como a lo mejor pudiéramos buscar nosotros empatar todavía como esa cuestión en donde hace falta pulir o hace falta ser un poco más, pues sería algo irónico, pero que hace falta más ética en qué tanto estoy buscando influir en cuanto a la formación del pensamiento de los alumnos en este caso, porque pues están en una etapa muy temprana en donde es muy fácil que cualquier cosa que les digamos lo tomen como su verdad.
Entonces, es algo muy complicado ahorita actualmente en la escuela. Y mientras que la Secretaría se anima a hacerlo, no hacerlo, a mí me gustaría ver como qué estrategias la familia puede impulsar desde su propio seno familiar. Ujú. Antes, Oscar, hay saludos y comentarios. Pablo Flores Sandalón dice, saludos Oscar Navarro, siempre a la vanguardia. Es un colega profe también. José Ortiz de Estribe, saludos, gracias por compartir. Saludos, José. Y Caro Maldonado dice que le encanta el programa. Saludos. Entonces, ahora sí, Oscar, ¿y en la familia qué hacemos? Ok. Porque sí, la secretaria es una cosa, en la escuela situaciones que a veces salen de nuestras manos, pero en lo que sí podemos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo generamos? Nomás que antes, ¿sabes que Caro Maldonado puso saludos para Oscar de su abuelita? Ah, qué bonito. Y está cumpliendo años, entonces Muchas también le felicidades. mando un abrazo. Muy bien, señora Caro, muchas felicidades. Ahora sí, Oscar, ya te interrumpo. Muy bien, no hay ningún problema. Aquí es importante porque la propuesta viene de manera internacional. Actualmente hay un filósofo llamado Jordi Nomen, que es catedrático en la Universidad de Sadako en Barcelona y ha escrito diferentes libros relacionados con la filosofía desde la infancia. Algunos, de hecho, todo tiene que ver con el niño filósofo. Tiene un libro que se llama El niño filósofo, así tal cual. Luego tiene otro que se llama El niño filósofo y el arte. Y luego otro, El niño filósofo y la ética. Ha buscado durante varios años transmitir esta parte desde una edad temprana. De hecho, me llama mucho la atención porque Jordi lo propone desde la edad de 2 años, el empezar a fomentar el pensamiento filosófico en los niños. Entonces, es donde esta propuesta internacional tiene un eco que ahorita, un poquito más adelante, voy a mencionarlo también porque la SEP sí busca plasmar eso. No sé si directamente lo tomó de Jordi, pero es prácticamente el método que él busca utilizar. Ahorita lo voy a mencionar. La idea de Jordi no es original solamente de él. Esto viene ya remontado en Estados Unidos desde más o menos los años 60, en donde un filósofo llamado Matthew Lipman, que daba clases de lógica ya para universitarios, se dio cuenta que sus estudiantes tenían un conocimiento teórico bastante sólido. Sabían cómo había pensado cierto filósofo, sabían a qué rama filosófica era a la que estaban aludiendo, diferentes cuestiones así. Pero cuando les pedían una reflexión propia o les intentaban inculcar el cómo pensar, les costaba trabajo. Entonces se dio cuenta que este problema no se tenía que resolver en la parte universitaria, sino que se tenía que ir un poco más atrás. Y él propuso en esa época un programa que empezara desde los 6 años de edad hasta los 18 años, es decir, pues todo lo que es la infancia y la adolescencia de aquellas personas que iban a estar introduciéndose a la filosofía. Jordi lo toma y lo hace todavía más hacia atrás, a partir de los 2 años, y utiliza justamente el método socrático. Por eso fue importante, ahorita que tú lo mencionabas, el tomar específicamente a Sócrates, porque el método socrático se presta a través del diálogo. Porque uno pudiera decir, bueno, ¿cómo voy a enseñar filosofía a los niños? La idea de enseñar filosofía a los niños no es empezar a meterles así como que, pues esto fue lo que dijo Platón, o esto es lo que se entiende por el ser, o esto es lo que dice la Teodicea. Obviamente esos conceptos no son para comenzar desde la infancia. La idea es que despierten el filósofo natural que todos llevamos, porque al final de cuentas, desde el momento en que un niño se empieza a hacer la pregunta del por qué pasa, que nos damos cuenta que es desde la infancia muy temprano. Yo pienso que todos los que hemos tenido en algún momento contacto con niños como alrededor de 3 años, que ya empiezan a hablar, empiezan a elaborar su vocabulario, hacen preguntas de todo: ¿por qué esto? ¿Y por qué es color rosa? ¿Y por qué no es color de esto? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, ahí ya está el germen del filósofo desde muy temprana edad, y es lo que se busca empezar. Jordi propone que aquel que sirva de guía no sea alguien que piense que va a llegar a imponer así como que es esto y te tienes que ir por este lado, sino que le ayude al niño o a la niña, en este caso, dependiendo pues, de quién se trate, le ayude
a ir elaborando un pensamiento que salga de sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de elementos sencillos. Propone como, por ejemplo, para el pensamiento crítico, elaborarle algunas preguntas que lo ayuden a ir sacando sus conclusiones poco a poco. Por ejemplo, preguntas tan sencillas como decirle a un niño, decir 1000 veces una mentira se va a convertir, porque lo digas 1000 veces, en verdad. Entonces, es una pregunta muy sencilla, pero que ya le estás generando al niño que te vaya, que primero que analice lo que le estás diciendo, después que te dé una respuesta afirmativa o negativa, y ya de ahí tú le vas a decir por qué tú consideras que sí, tú por qué consideras que no, y le vas generando ese pensamiento, y la idea del guía, como lo menciono, no es que le digas, no, estás mal, no puede ser verdad por esto otro, sino que tú a través de preguntas lo vayas guiando. Sócrates era lo que hacía, fingía ser un ignorante en el tema para que su interlocutor sacara por sí mismo la verdad. ¿Para qué? Para que no fuera implantada directamente por aquel que le estaba proponiendo, sino que la persona se diera cuenta por su cuenta que había llegado a la verdad y no había sido manipulado por un pensamiento. En la función entonces del adulto sería fungir como guía. Esa sería la clave, principalmente. También se busca fomentar el pensamiento creativo a través de diferentes ejercicios. Por ejemplo, proponerle a un niño cómo transportarías 10 litros de agua con las manos. Entonces, aquí la idea es empezar a, no sé, eso es un ejemplo, no estoy diciendo que necesariamente sea como el ejercicio, pero la idea es de que, bueno, el niño va a decir, bueno, ¿cómo voy a transportar 10 litros de agua con las manos si se me van a empezar a resbalar entre los dedos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner algo? ¿Tengo que conseguir algún instrumento? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Entonces van surgiendo preguntas en las que el niño va desarrollando esa capacidad de pensar. Ahorita que estás platicando, recuerdo una actividad que nos pusieron en la maestría cuando estábamos estudiando esto de filosofía de la educación. Uh-huh. Y me acuerdo que la propuesta es que hiciéramos un café filosófico, esa es la palabra adecuada. Y lo implementamos en ese año en un grupo de sexto de primaria que yo tenía. Uh-huh. Fue muy enriquecedor. La primera fue que me demostró que se podía, porque la duda que teníamos, me acuerdo que un trabajo en equipo, la compañera y yo era, ¿iba a funcionar? Porque para esto el maestro nos pidió tiempo, o sea, no era una charlita, no, tenía que durar mínimo media hora y los niños hablando, no nosotros, los niños hablando. Entonces, a mí me gustó porque nos confirmaron eso que ahorita tú estás diciendo, que ellos efectivamente ya tienen una posición, algunos a lo mejor no, pero que justamente el escuchar a otros compañeritos de temas tan sencillos, me acuerdo que ahí iniciamos con un tema sobre las mascotas y de ahí empezamos a hablar de temas de la vida, de la muerte, y justamente se terminó haciendo como una participación en el que todos escuchaban, funcionó muy bien y la verdad estuvimos muy poco interviniendo, así que nomás para que lo escucharan a los demás, prácticamente era lo único que hacíamos. De hecho, eso que dices es muy importante porque la intención de este método es que sea comunitario, no para que el alumno no aprenda a pensar por sí mismo, sino para que se dé cuenta que la verdad se puede llegar a través del compartir común. Porque uno de los errores de la filosofía muchas veces es encerrarse en tu propio pensamiento y termina cayendo en lo que se llama el subjetivismo, que mi verdad es la que importa y tú puedes pensar lo que quieras, pero a lo mejor es diferente a mí y lo tuyo es verdad, lo mío también es verdad. Entonces, al final de cuentas, nadie tiene la verdad porque todos decimos que la tenemos. Entonces, suele ser uno de los errores más grandes de la modernidad. Benedicto XVI lo llama la dictadura del relativismo, justamente esa parte de pensar que todo el mundo tiene su verdad y al final de cuentas nadie la tiene. Y hacer eso en comunidad lo ayuda a caer en la cuenta de que hay una realidad que no depende de mí, sino que está fuera de mí, pero sí podemos llegar a conocerla. Y se me hace muy padre, ¿verdad? Que entonces se generen más espacios así para que, pues no nomás los niños, pues en todas las etapas, pero que desde la infancia, pues exista. Uh-huh. Aquí ahorita Exactamente. que estoy viendo, pues hay saludos que te hacen ya antes de ir concluyendo. Te están poniendo que Sinaí Pinedo dice que le está gustando mucho el programa. Daniel Ruiz Magaña, que está muy interesante. Y Gaby Viva, que está muy padre el programa. Muchas gracias por estarnos viendo, Jordan Lovers. Recuerden, también nos puede escribir en retransmisión y con mucho gusto podemos hacérseles llegar al invitado sus preguntas o sus saludos. Otra pregunta que aquí se generan, Oscar, me pregunta Juan Jorge, ¿por qué a la carrera de filosofía se le llamaba filosofía y letras?
Sí, tengo esa duda. Bueno, ya ahorita ya se separó, pues, pero en mucho tiempo. Filosofía y letras, filosofía y letras. ¿Por qué pasó? ¿A qué se achacó esta parte? Sí, filosofía y letras, la parte de la letra se refiere a literatura, en pocas palabras. Entonces, el estudiar letras es estudiar literatura. Y de ahí se deriva de la raíz latina, literatura bueno, ahorita se me fue un poquito me falló la memoria, pero se decía en plural y terminaba traduciéndose literalmente como letras. Entonces, por eso estaba así, pero actualmente, al menos en la UDG está separada. Igual, yo como estudié la carrera, también se veía separado, no se veía directamente con literatura, solamente la parte filosófica. Sí, pero es por eso, es porque se estudia literatura acompañado de filosofía. Ok. Ujú. Muy bien. Oscar, para ya ir concluyendo entonces, ¿qué estrategias tú podrías empezar a decirle a la gente que nos está viendo, a los que ya son padres de familia, a los docentes, maestros que ahorita nos están observando, también tenemos seminaristas que nos estuvieron viendo durante el programa, para como comenzar a hacerlo práctico? Digo, ya lo vimos con un libro, ya estuvimos ahorita charlando sobre eso, pero es decir, si yo mañana quiero empezarlo a hacer, ¿cómo inicio? Ujú. Lo primero que sería buscar es fomentar el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Yo creo que una de las cosas más importantes es que vean que se puede aplicar a su día a día, porque si lo ven nada más como en un papel, en diapositivas, pues va a estar un poquito más complicado, pero si lo acercas a su realidad, ellos pueden descubrir que no nada más está plasmado en el papel, sino que tiene un eco más fuerte. Por ejemplo, podemos utilizar análisis de canciones, para que se den cuenta el tipo de letras que manejan. Podemos hacer un estudio, por ejemplo, de las películas o series que les gustan, que descubran que no nada más es ver la película por nomás, analizar los diálogos, incluso meterte a investigar un poquito más de quién es la directora o quién es el director que lo está haciendo, porque ahí pudiéramos también derivarlo si está siendo financiado por alguna compañía, qué intereses tiene la compañía. Igual mostrarle, por ejemplo, las últimas noticias. Probablemente ubiques a Daniel Casani, que es también, creo que es pedagogo también y mete mucho esta cuestión del pensamiento y la lectura crítica, y justo menciona eso de buscar hacer comparación de noticias. Por ejemplo, yo a veces acostumbro a ponerle a mis alumnos de una misma noticia diferentes medios de comunicación para que veamos cómo desde el encabezado, la fotografía que utilizan, cambia la perspectiva. Entonces, a veces influye mucho eso, y el hecho de que ellos lo vean y se den cuenta de que de un mismo tema puede haber diferentes puntos de vista, diferentes maneras de expresarlo que a veces te orillan hacia cierto tipo de pensamiento, les va ayudando a ir despertando ese pensamiento, y no necesariamente se tiene que hacer desde la escuela, son cosas que se pueden hacer en la vida diaria. Y, por ejemplo, películas y eso, pues no es como que las estemos viendo en la escuela todo el tiempo. Prácticamente eso lo agarran en su celular y les puede ir ayudando a que se den cuenta que no porque el influencer lo dijo en TikTok o porque salió y lo dijo Manganito en una entrevista, va a ser real. Es necesario que hagamos un poquito una contraposición y que nos pueda ayudar. Algo que sí quisiera mencionar es que, curiosamente, la Secretaría de Educación Pública tiene algo que se llama Seminario Socrático. Lo tiene en un manual, deja ver el nombre porque se me olvidó. Se llama Atención Educativa a Estudiantes con Actitudes Sobresalientes. En este manual está desarrollado específicamente para alumnos que tienen así como un desempeño un poco más arriba de la media, pero se busca, perfectamente ese seminario socrático se puede aplicar de manera indistinta a cualquier tipo de alumno. Simple y sencillamente es revisar el contenido, y ese se los puedo compartir luego, tengo el PDF para que lo puedan analizar y vean de qué manera se puede aplicar en el aula, pero que también se puede utilizar en casa. Sí, se me da mucha atención hasta para mí como docente. Me gustaría Sí, mucho si lo podemos compartir. yo no lo conocía apenas hasta hace poco, porque lo empezamos a utilizar justamente con algunos alumnos que en la secundaria empezamos a ver que tenían un poquito más de desarrolladas algunas habilidades, y buscamos aplicarlo justamente para ayudarlos en su desempeño.
Y qué bueno que ya se vaya haciendo como del dominio popular para que no nomás en secundaria, te digo, en todas las etapas todos los podamos llevar a cabo Sí, y sí, sería sí. una muy buena recomendación. Ujú. Ahora bien, Oscar, aquí nomás me gustaría ya para hacer como una observación, esa es mi postura, quería escuchar tu opinión. Claro. Cuando estabas diciendo acerca de los influencers, a mí se me hace muy importante que también notifiquemos esa parte de que cuidar lo que oímos y lo que vemos, porque muchas veces me ha tocado ver análisis de películas que, claro, tienen tintes filosóficos, pero yo lo considero dogmático, porque ya la persona que está hablando ya se pone como es que esto es, una vez no voy a decir ni el nombre del influencer porque no va a dar publicidad, pero me quedé, dije, bueno, la intención de su video es bueno, sí es cierto, hay que verlo desde este ángulo, pero ya nomás se prestaba o se cerraba a lo que era esa visión que él quería decir. Ujú. Entonces, a mí es lo que me hizo como una señal de que dije, mira, a veces podemos pensar que porque estamos consumiendo videos de filosofía, estamos desarrollando la filosofía y muchas veces caemos en dogmas y muchas veces esos videos que vemos no están apostando por un libre pensamiento, están apostando por otra visión que tienen y que se quiere como volver doctrina, irónicamente porque según eso critican el adoctrinamiento, pero termina sonando a que pues, y si no es como yo lo digo, ya no hay otra perspectiva. A mí Ujú. se hace mucho señal roja, pues que quiero comentar para que la gente que lo vea, sí sea muy cuidadoso y pese a que lo vea, o inclusive que a lo mejor ahorita nos esté viendo a nosotros, aún así, ellos tengan la capacidad de decir, bueno, ¿será cierto? Bueno, estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo, para que así se genere realmente un conocimiento que como a lo que estoy entendiendo es lo que la filosofía propone. Ujú. Sí, de hecho, creo que una de las cosas que podemos analizar cuando vemos eso es quién lo dice primero, ver más o menos ubicar el contexto, porque siempre basados en el contexto personal a veces nos podemos dar una idea de por qué lo dice de cierta manera o cosas por el estilo, porque a veces el lugar en donde estudió, el lugar donde creció, las ideologías que practica son las que pueden influir muchas veces en esta parte. La otra cuestión, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué palabras utiliza? Por ejemplo, justo el otro día había con mis alumnos, no directamente con influencers, pero sí les decía, por ejemplo, cierta empresa le llama partners a sus empleados, porque ya no eres un empleado, eres mi compañero, entonces te hace sentir más a gusto en ese sentido. ¿Por qué utiliza estas palabras? ¿Qué palabras utiliza? ¿En qué contexto las dice? Incluso la época en la que las dice, porque a veces puede que haya influencia, sobre todo ahorita, no sé, se me ocurren las elecciones, entonces puede que nos estén queriendo meter gol hacia cierta ideología de partido que a lo mejor no nos estamos dando cuenta y lo están manipulando a través de cierto lenguaje dirigido específicamente a cierta propaganda, como lo que ahorita mencionabas de pronto del nuevo plan. Entonces va relacionado con eso. Y creo que una de las cosas más importantes, y es lo que yo también le comento a mis alumnos, que sí cuestionen todo y no porque lo diga yo como maestro, que lo diga el fulano de tal, Quien sea. manganita o perenganita, sí, no porque lo diga uno es real. Les digo, cuestionen lo que yo les estoy diciendo para que se den cuenta si realmente tiene un peso o hay un argumento mejor de otro lado del pensamiento. Y algo que sí les recomiendo, que si escuchan, por ejemplo, una postura como esta que tú mencionas, que ya de pronto se encierra en el dogma, buscar a ver si hay alguien más que lo dice de otra manera para hacer como esa balanza y decir, bueno, ya escuché este pensamiento, ahora vamos a escuchar a alguien que me diga lo contrario y ya puedo ir formando mi propia opinión. Sí, muy bien, me parece es un criterio como muy saludable y muy sano. Entonces, qué bueno que se presten como esas áreas de oportunidad, estas mesas de diálogo. Hay que reconocer, no son tantas, porque ya ahorita se ha cerrado mucho el pensamiento, ya parece que todo es cancelable, ya parece que todo es funable, ya parece que todo es discurso de odio. Entonces pensamos que el pensamiento va hacia adelante y honestamente no, nos hemos retrocedido mucho como sociedad. Pero bueno, pues es la invitación y este espacio como ahorita que estamos teniendo en este programa del Jordán, para que la gente también tenga como esa capacidad de decidir. Oscar, te iba a decir que al último, pero hay una pregunta que se coló por aquí. Uh -huh. Primero un saludo de Mónica B. López, que le dice que le encanta el programa. La pregunta que dice aquí Dani Torres de Guatemala, muchas gracias por estarnos viendo.
Saludos a la ciudad de Pedro de Alvarado, Guatemala. Dice, ¿qué opinas de la filosofía y metafísica de los puestos de revista? A ver, si es metafísica como la que habíamos mencionado al principio, de que más que nada se va a enfocar así como a la parte del esoterismo y todo eso, pues no tiene nada que ver con la metafísica como algo riguroso, sino ya es más bien así como temas relacionados con cosas que no tienen que ver con esta ciencia, pues tal cual. Sí es eso, pues la filosofía en los puestos de revista, no sé si se refiere a que de pronto venden libros de autores o cosas por el estilo. Ahí sí no sé si pudiera, si la persona todavía nos estás escuchando, Dani, si nos pudieras precisar un poquito a qué te refieres en esa parte de la filosofía en los puestos de revista. Muy bien. Gracias, Oscar. Entonces, Dani, si nos escuchas, aquí ya sea que nos alcances, si no lo puedes poner y ya después te mandamos la respuesta aquí fuera del aire. Bien, Oscar, entonces me gustaría ya que tú nos concluyeras el tema, qué le dices a los Jordan Lovers que nos están viendo, con qué nos podemos quedar en este día. Ok. Lo primero, que nos demos cuenta que todos podemos ser filósofos, todos podemos filosofar. Simple y sencillamente es que nos demos cuenta que cuando hacemos una reflexión, cuando hacemos un alto y empezamos a ver por qué está esto así, por qué hago esto de cierta manera, ya estamos comenzando con esa tarea de filosofar, no dejarnos llevar nada más por la corriente del día a día sin hacer un alto y decir por qué me comporto así, por qué hablo de esta manera, por qué no me molestan ciertos pensamientos y estos otros sí, y ese tipo de cosas. La otra cuestión es que no nos cerremos, eso creo que es lo más importante porque a veces podemos caer en la soberbia todos, no nos cerremos a decir mi pensamiento es el único que vale y es el único verdadero, porque puede ser que no sea tu pensamiento el verdadero y te cierres en esa parte y digas, ya no voy a escuchar lo que me dice fulanita, lo que me dice manganito, porque lo mío está bien y así tiene que ser. Era la intención de Sócrates, lo que ahorita mencionaba, de que él se buscaba, de hecho él decía mucho, esa parte al menos la tiene plasmada en los diálogos, Platón, decía, yo solo sé que no sé nada. Y no era, de pronto a veces hasta hay memes de eso, así como una burla, pero era le llaman algunos estudiosos la docta ignorancia, perdón. Es decir, yo me reconozco como un ignorante de todo y por lo tanto busco conocer y pregunto. ¿Sí? No tengo la verdad, sino que busco a través de preguntas, a través de cuestión, de cuestionarme el día a día, dónde está esa verdad que estoy buscando. Entonces, que no pensemos que ya poseemos la verdad simple y sencillamente por no salir de nuestra zona de confort. Hay que escuchar a los demás y poder poco a poco ir llegando a esa verdad que sí se puede, solamente es cuestión de salir de sí mismos. Muchas gracias, Oscar. Por ahí sé que tienes podcast, cómo podemos acercarnos a ti, hay una red social, etcétera, que donde podamos escuchar lo que tú has estado compartiendo de filosofía. Ok, sí. Tengo un canal de YouTube, de hecho lo acabo de revivir hace poco porque ya lo había dejado un poquito abandonado, pero ya le empecé a dar otra vez seguimiento. Me pueden encontrar en YouTube como Oscar Navarro, Café y Filosofía. Y también me pueden encontrar en Spotify con el mismo nombre, tal cual. Ya nada más está en YouTube, está en formato de video. Los temas que subo, el YouTube es un poquito más académico como para que conozcan historia de la filosofía, vidas de filósofos, algunos aspectos así. Y el podcast ya son reflexiones un poquito más personales y como lo mencioné ahorita, siempre abiertas a que incluso ustedes en sus mismos comentarios den los aportes, porque lo hago de hecho como una charla de café, por eso el nombre, ¿sí? Porque en una charla siempre se tiene esa disposición de yo estoy dialogando, pero espero que también la persona que me está escuchando responda también y me dé sus opiniones para juntos llegar a la verdad. Muy bien, sería interesante un día también si nos invitas, también con mucho gusto participamos ahí en tus charlas de café, porque Claro hay que mucho, sí. mucho de qué hablar. Oye, pues sí me respondieron, tú me dices si alcanzamos, si no, con mucho gusto lo podemos hacer en caja de comentarios. Uno es que dice, cuando se dice que la filosofía de un deportista es salir siempre a ganar, ¿sí se puede decir que es filosofía o nomás utiliza el nombre y en un término que no? Esa es una, no sé si quieres contestarlo, te digo la segunda. Sí, si quieres contesto primero Sí. esa. Sí, aquí lo podríamos llamar lo que Mariano Artigas llama la filosofía de la vida cotidiana.
¿sí? Lo que ahorita yo mencionaba de que no necesariamente a veces nos damos cuenta que vivimos ya una filosofía, pero ya está dentro, ya está en nosotros mismos. Esta persona pudiera decir mi filosofía, mi filosofía de vida es salir siempre a ganar, de pronto utilizarlo muy coloquialmente el término, pero puede que tenga un trasfondo más grande, ¿sí? Puede ser que venga orillado de cierta ideología, de cierto pensamiento, que lo orilla eso. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el pensamiento de los estoicos, que a veces está un poquito más distorsionado que otra cosa en redes sociales, pero va por ese lado. Muchas veces la gente agarra la filosofía de vida estoica y lo aplica al diario caminar. Entonces, sí se pudiera considerar, aunque no en un sentido académico, sino en un sentido más amplio. Ok, muy bien. Y Dani Torres nos contestó, ciertamente la metafísica puede desviarse y al mencionar la filosofía, se promueven colecciones de filosofía. ¿Están o no apegadas a ello o es parte solo de vender por vender? Ok, sí he visto esos puestos. Sí hay libros que considero que son buenos porque al final de cuentas son de los autores. Aquí la cuestión sería nada más checar el editorial y no porque vaya a estar mal, sino a veces puede variar las traducciones. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor la traducción sea muy vieja, no sé, del año 1950, y a lo mejor puede que haya una edición ya más nueva del año 2005, 2015, no sé, por ejemplo, y puede que el vocabulario pueda cambiar, incluso las notas. Entonces, no es tanto que esté bien o mal, sino más bien yo lo que les recomendaría es que revisen la editorial para ver si es conveniente o no hacer la compra en este caso. Pero de manera general creo que sería una buena manera de acercarnos a la filosofía ya directamente con escritos filosóficos, pero como les menciono siempre, les recomiendo que también vayan de la mano acompañado de algo que les sirva como un libro de comentarios, para que no vayan así como nada más a meterse al pensamiento de cierta rama o de cierto pensador y no sepamos por qué lo decía o cuál fue su contexto, porque de pronto nos puede perder el contexto. Muy bien, Oscar, qué bueno que lo mencionas porque sí, hay que considerar varios elementos. Uh-huh. Entonces, pues esto es una charla, pero me gustaría que más adelante pudieras otra vez estar con nosotros para seguir profundizando ese tema, porque yo estoy muy consciente de que no se puede hablar en una sola hora de la filosofía tan amplia que es. Sí, pero bueno, algo intentamos hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues de igual manera, la gente que nos está viendo en retransmisión, si se quedó con alguna duda, nuevamente repito, tenemos la caja de comentarios. De nuestra parte, pues nos queda más que irnos despidiendo, agradecerle a Oscar que se tomó el momento de estar aquí en el programa de Educación Familiar. Como decimos, esperamos próximamente pues volverlo a tener aquí o si él nos invita para allá, que sigamos charlando de filosofía y sobre todo, pues que sepan que en este programa de Educación Familiar, pues lo que pretendemos es eso, que ustedes conozcan, aprendan y tengan también su propio criterio de todos los temas que hemos mencionado. Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por haberme invitado. Realmente fue un gusto. Puso Caro Ortiz ahorita. Excelente tema. Muchas gracias, Jorge. Bendiciones. Oscar, te amo. Mi madre. Saludos, ma. Muy bien. A todos los jornaleros que nos están viendo, recuerden que cada miércoles tenemos aquí un invitado de lujo. La próxima semana no se lo vayan a perder. Recordarles que vamos a estar primero Dios el lunes por Valora Radio para platicar el tema de tanatología y que estamos ya encaminándonos al próximo curso que vamos a generar en las instalaciones del Jordán sobre el examen de preparación para bachillerato y universidad. Cualquier cosa en nuestras redes sociales, ya saben, tenemos WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram. Con mucho gusto podemos estar aquí apoyándolos. Recordarles, y si les gustó este comentario, este video, este tema, pues darle like y compartir, porque eso nos ayuda a seguir creciendo como asociación. Buenas noches a todos, les deseo un muy fuerte abrazo. Saludos a los dos, puso Dani Torres antes de despedirnos y nos vemos en una emisión más de Educación Familiar. Hasta la próxima, buenas noches.